Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, vamos a hablar de un concepto interesante de por qué cuento mi vida en el internet. Es un concepto que, pues bueno, la gente que me seguís, ¿no? Y veis un poco este canal y bueno, mi canal principal, Dani Munilla, pues siempre veis que tiendo a, ¿no? A contar pues mis cosas, ¿no? Que a veces mucha gente me pregunta y me dice, ¿por qué lo haces? O a veces he hablado con amigos y todo eso y dicen, joder, tienes un valor, o yo no lo haría directamente, yo no sería capaz de contar esas cosas que tú cuentas en internet por simplemente el hecho de exponerme de esa forma y tener esa clase de impacto, ¿no? Y en parte es verdad, ¿no? Mucha gente que lo dice tiene razón. O sea, cuando estás contando tantas cosas en internet, pues tienes una serie de. Tienes un impacto, ¿no? Y llegas a un número de gente que te puede sentir criticado. Y de hecho es uno de los mayores miedos, ¿no? Cuando hice yo, o cuando saqué mi curso de YouTube, el miedo por excelencia era ese. Era el miedo a que la gente cercana que tienes te termine criticando y te termine juzgando. Entonces voy a hablar un poco de por qué yo lo hice, ¿no? Por qué tomé el paso inicial. Y es un poco más curioso de que simplemente quiero tener visitas o quiero llegar a mucha gente, ¿no? Para mí, la razón principal por la que hago esto, ¿no? Y por la que cuento mi vida en internet, es por tener control de mi narrativa. Voy a explicar. Los seres humanos funcionamos por una narrativa. Esto varios amigos míos, de hecho mi amigo Luis del canal de Dissolution, que le recomiendo que os echéis un paséis por su canal, ¿no? Dissolution con dos S, que habla sobre el tema de pues, espiritualidad, ayahuasca, reflexión interna. Es una persona que me inspira mucho. Pues cuenta mucho de que la narrativa es al final lo que nos define. La narrativa que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es lo que nos define como seres humanos. Yo soy esta persona que pasó por esto y consiguió esto, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, las narrativas de las películas funcionan tan bien, ¿no? Porque estamos viendo a otra persona. De hecho, las historias son literalmente narrativas, son un conjunto de hechos y de acciones que nos inspiran a nosotros o nos enseñan ciertas cosas. Por eso se cree que las historias es el mecanismo más antiguo de contar y transmitir información, ya que las historias lo que hacen son transmitir valores e información de una forma emocional, a través de unos hechos, sucesos y obstáculos. Por eso, la narrativa de un ser humano es tan importante para esa persona, ¿no? Su historia, quién es y qué les define. El problema es cuando tu narrativa no la controlas tú, sino que la controlan otras personas. Y yo creo que para el 99% de la sociedad, la narrativa no la controlan ellos. La controlan sus padres, su entorno, su institución, su país, sus amigos y todo el colectivo social, su empresa y todo el colectivo social que hay alrededor. Y esto es un problema, porque al final estás viviendo la vida de otra persona. Esa es la mayor definición. Estás viendo, esto es como si estuvieras viviendo la película de otra persona, o la película vas al cine, pagas dinero, vas a ver la película y es la película de otra persona, no es la tuya. Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? La mayoría de gente no tiene control sobre sus narrativas y hasta un punto y un límite que ni siquiera nos damos cuenta. No, porque yo quiero, pues a por decir, no, porque yo realmente sigo mi narrativa y yo tengo control sobre lo que tú quiero. ¿Estás seguro? ¿Estás yendo a trabajar porque tú quieres? ¿O estás trabajando en lo que tú quieres? ¿Estás haciendo de la forma que te gustaría? ¿Realmente has estudiado ingeniería porque tú querías o porque tus padres te dijeron que era lo mejor? ¿Has estudiado, quieres ser profesor porque te va a dar un trabajo estable porque tú crees que es lo mejor o porque tus padres te han inculcado eso? ¿Estás trabajando y estás recibiendo el salario que tú quieres por lo que tu empresa te dicta o por lo que tú realmente es lo que tú quieres? Si llegas realmente al punto, ¿no? Y a la esencia, ¿no? De tu narrativa, ¿no? De tú quién eres, te darás cuenta que muchas partes y muchas cosas han sido dichas, ¿no? Te las han comunicado sobre todo la familia, sobre todo el entorno, sobre todo pues los que más influencia han tenido contigo durante los primeros años. Y yo creo que la realidad, ¿no? Sobre las narrativas y sobre las personas es que si quieres cambiar a la dirección a la que va tu vida, tienes que cambiar tu narrativa. Y para cambiar tu narrativa tienes que tener control sobre ella. Yo durante mucho tiempo, mis narrativas han sido dictadas por otras personas, al igual que muchos. Pero yo creo que he tenido un cierto toque y una cierta cosa que creo que he sido influenciado incluso más por otras personas. Muchas veces mis pensamientos y lo que yo pensaba estaba siendo invalidado, estaba siendo, no, no es así, es así.
No, no es lo que tú quieres realmente esto. No, no es lo que tú piensas, esto es mejor así. Entonces ha sido un constante, ¿no? Sobreescribir, como intentar sobreescribir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo quiero, todo eso sobrescrito sobre otras personas, lo cual, pues bueno, o sea, llegaba a un punto en el que daba mucho más valor a lo que otras personas pensaban que lo que yo realmente pensaba. Entonces por eso me pasaba que estaba en situaciones, ¿no? Donde podían ser narrativas completamente estúpidas, ¿no? Por ejemplo, cuando conté mi historia de cuando me iba a Colombia, ¿no? Que me iba con unos chicos que realmente ellos tenían una filosofía de vamos a coger a este chaval, vamos a explotarle el mayor tiempo posible, vamos a sacarle todo el partido que podamos para nosotros beneficiarnos de lo que él está haciendo, de sus talentos, de sus habilidades como filmmaker, ¿no? Vamos a explotarle para conseguir nuestros vídeos. Y ellos cambiaban la narrativa sobre mí y me decían, no, porque tú no estás trabajando suficiente, porque tú no estás haciendo bien, porque no sé qué. Y eso hacía que yo creyera su narrativa. Entonces, para mí YouTube, lo que ha sido estos últimos años, ha sido la capacidad de poder retomar ese control de mi narrativa. Porque a mí durante mucho tiempo lo que me han enseñado y lo que lo que me han inculcado ha sido de que lo que por eso, cuestionarme mis propias creencias, cuestionarme mis propios pensamientos, cuestionarme mis propias formas de pensar, ¿no? Y dar más peso a la opinión de otros. Es decir, uy, igual ellos saben mejor, igual ellos tienen más influencia, igual ellos saben o han vivido más de lo que yo sé, igual ellos saben algo que yo no sé. Y eso ha hecho cuestionarme e incluso idealizar a gente que literalmente era estúpida. O sea, literalmente gente que tú la ves después y dices, esta persona es estúpida. Pero como igual tenía un poco más pues de confianza en lo que decían, o tenían un poco más de seguridad en lo que decían, o tenían un poco más pues de poder, ¿no? Sobre lo que decían, pues terminaba yo creyéndoles pensando que igual tenían algo de razón. Y al final te das cuenta que muchas veces la confianza y la seguridad en uno mismo es simplemente estupidez enmascarada. Es decir, una persona que va con confianza, 99% de las veces es porque no tiene ni idea de lo que está pasando. Y yo me incluyo, cuando he tenido confianza en algo ha sido porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando y no sabía lo que estaba sucediendo. Es decir, una persona con mucha confianza puede caminar recto en una línea sin saber lo que está pasando. Si le sale bien, dirán que es un genio. Si le sale mal, dirán que es un estúpido. Pero el 99% de las personas que van con confianza normalmente es porque no tienen percepción sobre ellos mismos, no saben quién son realmente, no tienen ningún tipo, no se cuestionan quién son, no se cuestionan lo que piensan, no tienen ningún tipo de pensamiento sobre ellos mismos más allá de lo que del día a día. Y eso hace que tengan confianza y probablemente parezca, ¿no? Que saben más que el resto, parezca que tengan más poder o sepan mejor las cosas, pero al final simplemente es estupidez enmascarada. Y eso se ve con el tiempo. Se ve con el tiempo cuando pues bueno, la inteligencia termina siempre predominando. La inteligencia o alguien que realmente se cuestiona las cosas, alguien que realmente tiene claridad y ve las cosas, no va a andar con confianza, sino que va a andar con perspicacia, que es diferente. Es decir, si yo sé, si yo ya he hecho un camino y sé la dirección a la que tengo que ir, ¿no? Voy a ir con cuidado, pero voy a avanzar lento, pero voy a avanzar. Si tengo miedo, pues no voy a avanzar porque sé lo que puede pasar. Pero si tengo confianza, voy a avanzar ciegamente y no voy a saber hacia dónde voy a terminar yendo hasta el punto que me voy a terminar chocando. Y eso es yo creo que lo que pasa a muchísima gente, pues los típicos que se ven así por las discotecas, por ejemplo, o los típicos que se ven por ahí pues por la calle, ¿no? Que van así con confianza, caminando y hablan a todo el mundo y tienen tal. Y después te das cuenta que son la gente más que menos realmente inteligente tiene, simplemente tiene confianza hacia lo que se diría. Entonces, a mí, en mi caso, ¿no? Cuando pues he tenido enfrentamientos, sobre todo, de narrativas, donde yo he dicho, no, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo interpreto de la realidad. Esto ha pasado porque esto. Y esas personas han hecho lo contrario y dicen, no, esto ha sido porque esto, porque esto, porque esto. Nuevamente la culpa cargándosela sobre mí, no tomando responsabilidad sobre lo que ellos han hecho mal, y etcétera, etcétera. Pues por acto reflejo, normalmente, y por mi poca autoestima que he tenido que construirla con el tiempo, he dado el poder hacia la otra persona y he dicho, ah, pues igual lo estoy haciendo yo mal. Ah, pues igual yo debería dudar de mí mismo. Ah, pues igual tiene razón, yo no lo estoy haciendo bien. Y de alguna forma
gracias a Dios, pues bueno, gracias al entorno que me he rodeado, gracias a pues la cantidad de libros y de introspección y de pensamiento y de pues la inteligencia con la que he nacido, que eso también es un beneficio, pues te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que dices, espérate un momento, esta narrativa que me están diciendo, esta narrativa que yo estoy creyendo que es verdad, realmente es una mentira. Y realmente lo único que están haciendo es utilizarla para no mirar dentro de ellos mismos. El ejemplo muy claro es el de Colombia, ¿no? Me decían que no iba a poder crear mi propio canal de YouTube sin un soporte de apoyo como el suyo. Necesitaba su ayuda para hacerlo porque si no yo no era capaz de ello. Y que al final yo no había trabajado en nada todo ese tiempo y que no sé qué. Y bueno, una serie de cosas que recomiendo que veáis el vídeo. Se llama Me abandonaron en Colombia. Buscas Dani Bonilla, Me abandonaron en Colombia. Y es interesante el vídeo, ¿no? Y yo me fui a mi casa pensando que eso es lo que había pasado. Hostia, es verdad. No lo esté bien, no lo hice bien con ellos, no había estado trabajando de la forma que ellos querían. Qué fracaso soy, qué mal lo he hecho. Y después de unos meses procesando ¿no? y pensando y hablando con amigos y con gente y tal, me que dije, espérate un momento, yo sí que te había trabajado, sí que estaba trabajando, sí que había estado haciendo cosas. Espérate un momento, sí que les había, o sea, sí que había puesto mi parte, sí que estaba dando un tipo de tal. ¿Y no será que igual es porque esto y porque aquello y porque tal? Y lo bueno es que una vez que procesas eso, para mí Internet es la forma perfecta, perfecta para hacerlo y para tomar control de mi narrativa. Porque uno, tengo que digerirlo, ¿no? Entonces para crear un vídeo sobre las historias tengo que digerirlo, tengo que escribir un guión, tengo que pensar muy bien cómo hacerlo, tengo que darle una vuelta, tengo que analizar ambos lados, tengo que ser imparcial, ¿no? No puedo ser simplemente, pues, no puedo decir, no, es que estas eran una mierda y estos eran tontos y lo que sea. No, me gusta poner ambos lados y me gusta también poner mi lado y decir, esto es lo que yo hice mal, esto es lo que yo hice bien, esto es lo que ellos hicieron mal, esto es lo que ellos hicieron bien. Y todo eso de alguna forma, cuando se lo voy a exponer a un público, ¿no? Y no simplemente se lo cuento a un amigo, ¿no? Como porque a un amigo se lo puedo contar, pues simplemente como para desahogarme, o se lo puedo contar como anécdota, ¿no? Pero cuando lo cuento para internet y lo cuento para el mundo, ¿no? Mi concepto del mundo, porque es accesible a todo el mundo, en cualquier momento puedo acceder a ese vídeo, ¿no? De alguna forma me hace a mí mismo, pues, avanzar, ¿no? Y me hace a mí mismo tener control sobre mi narrativa. Y en el 99% de los casos, ¿no? 99% de los casos, por no decir 100%, cuando cuento una narrativa para internet, ¿no? Normalmente yo no soy el malo. Tampoco es que sea el bueno, puedo hacer cosas mal, está claro que no todo lo hago bien, pero siempre se toma desde una posición de compasión, de una posición de entendimiento, de una posición de mejora, ¿no? Y de una posición sobre todo como global, holística, ¿no? No simplemente polarizada, como se dice. Polarizada significa que no, todo lo ha hecho mal esta persona o todo lo ha hecho bien no sé quién, sino que haces una posición integrada. Y eso es realmente lo que más me gusta, ¿no? Y por ejemplo, pues volviendo al ejemplo de Colombia, aunque hay muchísimos, está el de Estados Unidos, está el de Londres, está o sea, hay unos cuantos, el de Marruecos, hay unas cuantas historias, ¿no? Que cuento así, ¿no? Pero tomando control sobre todo esto, pues de alguna forma a mí me hace integrarlo y avanzar hacia el siguiente paso. Y avanzar hacia la siguiente historia, el siguiente contenido, lo que sea. El ejemplo que digo de Colombia, pues fue eso, que al final yo hice cosas bien, hice cosas mal. Igual, pues la forma en la que había, pues no sé, tenía 18 años, era un niñato, estaba haciendo vídeos, no era de la forma que yo pensaba. Igual no pusimos bien los términos y condiciones bien, esa clase de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en perspectiva y retrospectiva lo veo ahora, incluso 7 años después de la historia, y sigo viendo que digo, joder, o sea, yo ahora mismo que tengo 25, ellos tenían en ese momento 30, tenía uno y tenía otro 42, pues coges a un chavalillo de 18 años, pues tienes que poner las cosas muy claras, hablarlo desde el principio, antes de que venga a hacerlo, no tratarle mal, entender que te está también pasando por un proceso, que está en un cambio, y también darle una dirección. Ellos tenían mucho miedo en hacer, por ejemplo, vídeos, ¿no? Les daba miedo a la cámara y intentaba que ellos hablaran a la cámara y les daba miedo. Entonces mi trabajo se había atascado por ellos mismos, pero ellos tampoco lo iban a reconocer, no iban a decir, no, no, es porque me da miedo. Además tiene una filosofía muy de ser duros y ser fuertes y ser tal,
y claramente pues no lo iban a admitir, ¿no? Entonces su propio ego hacía que la historia pues es mucho más fácil, todo ha sido tu culpa, todo ha sido algo malo tuyo. Pero lados malos de contar esto en internet, ¿no? Y contar tus narrativas en internet, pues que te sometes a juicios, te sometes a culpas, te sometes a, a gente que retuerce la historia. Pero el lado bueno es que es un proceso como de, yo lo diría como un proceso de post-mortem, ¿no? Es como que tú no haces la historia al mundo y el mundo lo va digiriendo, lo va no sé qué, unos dicen que era tu culpa, otros dicen que tenías razón, otros te apoyan, otros no sé qué, no sé cuánto. Pero lo bueno es que ese proceso, al menos para mí, termina siendo a la larga pues positivo, ¿no? Porque al final termino reforzando mi historia, ¿no? Porque la gente que lo. O sea, la gente que lanza conclusiones directamente, pues al final los comentarios negativos, toda esa clase de críticas, ¿no? Al principio yo las llevaba muy mal, pero ahora las llevo bastante bien, porque te das cuenta de dónde vienen esas críticas, pues vienen de una posición de falta de conciencia, ¿no? Y al mismo tiempo es como que. Lo que digo, o sea, refuerza tu narrativa y refuerza lo que tú expresas porque también ayuda a otra gente. Y ese es el lado bonito también de contarlo en internet. Que no solamente te la quedas tú para ti, ¿no? No solamente te quedas esa historia para ti y para tu crecimiento y para tú saberte a dónde te quieres dirigir, sino que de alguna forma esa historia, otras personas se benefician de ella y otras personas pueden coger ese trabajo que estás haciendo tú e integrarlos dentro de ellos mismos. Visualmente es muy. Yo lo describiría como si fuera. Tú estás creando un edificio y otras personas se pueden proteger bajo ese edificio. Eso me pasó, por ejemplo, con el de. Bueno, con el de Colombia, ¿no? Mucha gente me dijo, gracias por hacer este vídeo, porque yo, gracias a este vídeo, me pasó exactamente lo mismo y pensaba igual y me estaba muriendo de la culpa. Y otra gente también, por ejemplo, el que más me hablaron, ¿no? Fue el de tener amigos populares no merece la pena, donde contaba mi historia con mis amigos de toda la vida, ¿no? Que pues fue una historia que estaba bien y estaba mal. Y esa historia la conté pues porque tenía que contarla. Y gente a día de hoy me sigue hablando, en plan, me he sentido muy identificado con ese vídeo. Yo pensaba que la culpa era mía, pensaba que yo estaba loco, pensaba que estaba mal, y me estoy dando cuenta que tal vez no, tal vez son mis amigos. Entonces, esa clase de narrativas que tú es como de alguna forma abres el camino, ¿no? Abres el camino a otra gente para que otra gente se sienta cómodo, ¿no? Con esas expresiones y con esas tal. Y creo que es una forma de avanzar en la sociedad. Creo que sinceramente es una forma de avanzar a la sociedad en otro nivel, en otra dirección, ¿no? Porque cuando tú expresas algo y haces el camino, pues emocional, es un camino emocional, por lo quieras o no, de expresarlo, de digerirlo, de entenderlo en el mundo o integrarlo en el mundo en el que estás viviendo, ¿no? Y soltarlo, la gente que. Hay gente que lo va a rechazar, pero hay gente que lo va a aceptar. Y hay gente que se va a identificar. Y hay gente que te va a dar las gracias por haberlo creado. Ya que estás creando una pequeña espacio, una pequeña carretera para gente que igual no tiene ni los recursos, o no tiene el poder emocional, o no tiene la pues la percepción para tener esa narrativa. Así que de alguna forma estás haciendo un favor al resto de gente. Entonces yo por eso pues soy partidario de hacerlo. Está claro que tiene sus límites, no puedes contar absolutamente todo y además también depende del momento en el que tú estés. Yo por ejemplo si cuento alguna de las cosas que pues todavía no estoy preparado, pues igual en ese caso me destruyen, ¿no? Porque las narrativas que a veces puedes contar, si las no estás preparadas o no están bien sólidas, pues pueden hacerte incluso que te implosionen. Y es un juego delicado, yo diría que es un juego muy muy delicado, es literal, es lo más cercano que yo conozco a la magia, porque una narrativa mala, no sé si habéis visto la película de Inception, ¿no? De Origen, que se llama, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Christopher Nolan, y habla del mundo de los sueños. Y me gusta mucho esa película porque habla justo de esto, habla de cómo unos ladrones intentan robar millones de dólares a una persona a través de una idea. Y hablan del poder de las ideas y es como si fuera una infección. Entonces, hablan de esa idea y hacen una estrategia para intentar implementar esa idea en la cabeza de la gente. En la cabeza de, bueno, de la gente, no, de esa persona, ¿no? Ese billonario, ¿no? Que tiene que ceder pues la empresa y no sé qué hostias. Pero es curioso, ¿no? Como es cierto, o sea, la idea es lo más poderoso de todo, ¿no? Porque una un robo normal, pues o sea, pueden entender quién es el ladrón.
un robo a través de una idea, ¿quién es el ladrón? ¿De qué forma ha sido? Como, o sea, no eres capaz es muy sofisticado y mucho más perdurante en el tiempo. A una persona que tenga una narrativa mala le puede destruir la vida. Una persona que tenga una narrativa buena le puede elevar al siguiente nivel. De hecho, lo primero que hace en psicología, ¿no? Y lo primero que se ayuda, hay un psicólogo que, mira, de hecho tengo aquí el libro otra vez, Jordan Peterson, le recomiendo mucho, ¿no? En el que tiene un programa que se llama eh, Self-Authoring, se llama el programa, que yo me le compré hace poquito. Y el programa básicamente está basado en narrativas, ¿no? Y hace un estudio de cómo la narrativa que tú tienes tiene el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Él lo divide en esas tres etapas. Pues habla de cómo esa narrativa al final te define. Y entonces habla un poco de cambiar y modificar tu narrativa. Y en psicología muchas veces la narrativa intentas centrarte en la narrativa para que la persona se identifique con una narrativa mejor, más estable y más concisa. Entonces la narrativa realmente es jugar con tu alma, es jugar con quién eres. Entonces hay que tener cuidado, porque si la narrativa no es estable, no estás seguro de cómo lo estás contando, no estás seguro de cómo lo estás haciendo, y la lanzas al mundo, y el mundo igual no la recibe de una buena forma, y te vuelve de vuelta, pues igual esa narrativa te puede terminar matando. Literal. O sea, no estás hablando de que figurativamente lo vas a pasar mal. No, te puede terminar matando. Puede hacer terminar de que te suicides o que hagas una cosa que no quieres hacer o destruyas completamente tu vida. Porque una narrativa te puedes, sobre todo una narrativa con la que tú te identificas, ¿no? Y con la que tú te defines, puede hacer que completamente te cambie para siempre. Y es un poco lo que me pasó a mí con, por ejemplo, con lo de Colombia. Esa narrativa la lancé un poco ahí entre medias, ¿no? Mientras estaba yo preparado y no estaba preparado, estaba ahí como, voy a lanzarla. Y la lancé y yo creo que fue un acierto haberla lanzado porque me quitó mucho peso de encima y no tenía otra forma mejor de digerirla en ese momento. Pero esa narrativa estaba a medias, esa narrativa no estaba completa. De hecho, ahora mismo si la hiciera sería una forma distinta, no la haría así. Ahí esa narrativa literalmente fue como este vídeo, lo lancé, empecé a contarla pum, 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 pum a cámara. Y después de eso la edité y la subí. No hice un guión, no se la pasé a amigos, no hice nada de eso. ¡Pum! La lancé. Claro, yo en ese momento estaba todavía haciendo el proceso emocional, la digestión emocional de esa historia. Y cuando la lancé fue fuego. O sea, fue literalmente fuego. Aparte de que se hizo viral. Pero aparte de eso, mucha gente la aceptó, ¿no? Y eso me dio confort. Pero mucha gente la rechazó y me dijo que esos chicos me habían violado, que esa historia realmente era falsa, que era simplemente un español que iba allí a no sé qué, era, o sea, pero una cantidad de cosas de tergiversarlo y en ese momento yo no estaba preparado tampoco mentalmente y se volvió contra mí la narrativa, literalmente la convertí en un demonio. Entonces hay que tener cuidado también con cómo se lanza y cómo se hace. Eh, y sobre todo yo creo que las buenas historias, al menos para mí, son las que te dan un poquito de miedo lanzar, pero al mismo tiempo estás preparado para lanzarlas, ¿no? Por ejemplo, esto lo repetí después con el de Tener amigos populares no merece la pena, que aunque parezca un vídeo súper improvisado, este vídeo está también en el canal principal, Dani Bonilla, pones Tener amigos populares no merece la pena, también te puede aparecer, y este vídeo era súper improvisado, en el que yo pues salí a la calle, vi a mis amigos haciendo una fiesta, ellos ahí sin mí, y después volví y de la emoción ya de tener eso durante años que llevaba digiriendo esa historia, ¿no? Y esa cosa que ya hablaba ya con amigos, con psicólogos, ya la había hablado con varias personas, ¿no? No es que me vino así de la nada, ¿no? Encendí la cámara y utilizando esa emoción la proyecté y la saqué. Pero ese vídeo no lo publiqué al momento. Ese vídeo lo guardé, lo dejé reposar durante una semana, se lo envié a un par de amigos me dieron el visto bueno para que lo publicara y después lo subí. Y entonces eso me pilló mucho más precavido. Y después ya las últimas que ya he hecho de narrativas, pues fue por ejemplo la de sobreviviendo a un depredador de internet, que esa historia ya está bien refinada, ¿no? Esa historia ya es de hace unos cuantos años. Era la historia que me iba con un medio pederasta a Londres, ¿no? Y contra la historia de cómo me iba con mi amigo Gustavo. Se llama Sobrevive a un depredador en internet. Es un medio documental, es un mini documental de 10-12 minutos. Pues esa historia, cuando la cuento, es una historia ya muy refinada, muy procesada, pasando por varias iteraciones con varios amigos que la han visto. Y
cuando la saqué, pues la historia yo ya sabía lo que estaba pasando y ya sabía lo que me esperaba. Sí que es verdad que cuando una historia se hace viral, ¿no? Y cuando llega a mucha gente, pues sí que es verdad que el efecto es un poco más como, no sabes lo que va a pasar, no sabes si va a salir, si va a pasar algo, si no sabes, ¿no? Porque cuando empieza a hacerse viral, pues llega un público de gente que no te entiende, ¿no? Y de alguna forma tu zona de confort se expande, ¿no? Y esto es un poco a mí también lo que me pasó con mi canal principal, ¿no? Y por eso, por ejemplo, tengo más tranquilidad en este canal. Porque de alguna forma ya sé quiénes estáis viendo estos vídeos, veo los comentarios, os leo en los comentarios, ¿no? Y me siento más cómodo, ¿no? Porque sé que es la gente que yo quiero tener. Y si a alguien no me gusta, pues simplemente le puedes echar del canal y ya está, que no vea mis vídeos o no veo sus comentarios y ya está, ¿no? Entonces, de alguna forma la comunidad la estoy yo creando, la estoy yo haciendo, para que sea una comunidad que a mí me sienta que es una comunidad positiva, ¿no? Y eso también ayuda a que las historias pues salgan bien. Ahora, cuando se expande a un público más grande, ¿no? Como puede pasar con historias así tan potentes, pues ahí es donde ya se va al fuego. Se va a la jungla y la jungla que coja lo que quiera. Así que bueno, esa es una historia interesante. O sea, eso es la historia interesante porque yo cuento así mis historias en internet. Quiero decir que las narrativas para mí es el poder más importante, de hecho, más que ninguna otra cosa, las narrativas propias, ¿no? Personales, hace que la gente conecte contigo, empaticen, y la verdad es que las cosas más bonitas me han salido de ahí, de esas historias, o sea, el hecho de que conocer a gente, que gente me ayude, que gente me ofrezca cosas, o yo incluso tener amigos, ¿no? Ha sido por esto, por contar historias y por revelarme. Y realmente a mí me quita un peso de encima, o sea, literalmente me quita un peso de encima. Por ejemplo, yo ahora hablo de lo de Colombia como si hubiera sido un... como... O sea, me abandonaron en Colombia hace años, la veía como si fuera un miedo así, que contarlo y que me iban a juzgar y que lo había hecho yo mal. Y ahora lo cuento como una historia más y ya está, me he empoderado de esa narrativa. La he conquistado, ¿no? Ha sido mi narrativa. Eh, y creo que es una forma muy interesante de procesar las cosas a un nivel superior, por encima de escribirlo tú en tu diario, por encima de contárselo a amigos, por encima de hablarlo con psicólogos, por encima de todo eso, es a un nivel aún mayor. Entonces, por mí, aunque no sé si es algo positivo, creo que sí que contaría toda mi vida en internet. O sea, con sus ciertos matices, o sea, hay cosas que no se pueden contar o no quiero contar porque no proceden, ¿no? No quiero hacer un sincericidio, como se dice, ¿no? Y creo que también se puede ser un problema. Pero sí que era que las historias, saber elegirlas, ¿no? Y saber ponerlas, creo que hacen un bien a la sociedad de alguna forma u otra. Sí, la sociedad también está preparada, porque también tiene que estar preparada para recibirlas. Así que, bueno. También, antes de terminar el vídeo, también quiero decir eso, que eh, sí que es verdad que a veces, ahora con el tiempo he aprendido, ¿no? Que tener un círculo de amigos donde tú cuentes la historia de la forma que tú quieres y recibes esa validación de esa gente, eh, es una cosa importante. Y de hecho yo empezaría a hablar del concepto del círculo, ¿sabes? O sea, crear tu grupo y tu tribu, ¿no? O sea, crear tu tribu, que es un poco el objetivo también de este canal, el crear una, una tribu. Ahora mismo como es pequeña, ¿no? Pues puede ser público para todo el mundo, pero es verdad que cuando igual el canal crezca, pues hacer esa tribu de una forma cerrada, ¿no? O crear un intento de tribu de otra forma. Sí que es verdad que es mucho más... pues igual beneficia más que hacerlo abierto, porque no todo se puede contar a todo el mundo, no todo se puede hacer de la misma forma y no todo se puede de alguna forma... Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, todo se puede malinterpretar y todo se puede distorsionar. Entonces, igual hay ciertas narrativas y ciertas historias que hay que tener cuidado a quién se las cuentas, porque si se las cuentas a todo el mundo, pueden que te vuelvan de una forma negativa, ¿no? Y puede que el mundo no esté preparado para eso, porque ahora mismo, pues la perspectiva del mundo, pues es de una forma, ¿no? Entonces, si tú notas que esas historias no están preparadas para el mundo, a veces es mejor simplemente contárselas a tu tribu, a una tribu de gente que tenga la misma perspectiva que tú, la misma mentalidad que tú, y puedas de alguna forma validar esa historia y validar esa idea, ¿no? No contarla a todo el mundo como si esperas que van a todo el mundo de repente aceptarla. Pero en mi experiencia, normalmente, muchas de las narrativas que yo pensaba que me iban a rechazar y me iban a tal, interesantemente he recibido una buena recepción. Muy buena recepción en muchas de ellas. En muchas de ellas he recibido una buena recepción.
¿Por qué? Cuando tú eres sincero, cuando tú eres auténtico, cuando tú eres puro, ¿no? Y tienes una nobleza de corazón, y también asumes tus errores, asumes tus cosas malas, creo que eso el mundo de alguna forma lo ve y lo reconoce y lo aprecia, ¿no? Y normalmente, pues en mi caso, pues normalmente suelo ser, si tengo un conflicto con una persona, normalmente yo suelo tender a eso, a cuestionarme más, a intentar ser noble, a intentar ser puro, ¿no? Y tengo menos agendas escondidas. Puedo tener cosas, ¿no? Puedo tener mis miedos y mis cosas, ¿no? Pero no están hasta el nivel de que hay otras gentes, otras personas que tienen unos egos y unas historias así súper construidas y súper bien diseñadas, ¿no? Para realmente no mostrarse quién realmente son y no mostrar sus miedos, sus tramas y todo eso. Entonces, también creo que eso es importante. Siempre contar las cosas desde vulnerabilidad, ¿no? No hacerlas desde una forma... O sea, tomar responsabilidad también sobre tus cosas. Y creo que eso, cuando lo he hecho en los vídeos, siempre se aprecia. Y siempre se acepta. Y eso... Normalmente el mundo, mucha de la gente que he conocido, carece de eso, carece de esa inteligencia emocional, carece de esa compasión, carece de esa cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y repensar sus problemas y sus cosas, ¿no? Carece de todo eso porque, pues bueno, igual no han tenido la suerte o la desgracia de pasar por situaciones que les haga cuestionarse. Y yo en ese caso, pues sí que tengo que decir que estoy compitiendo en zona olímpica. O sea, otra cosa no, pero el cuestionarme, el desengranarme, el realmente hacer las cosas desde un estado de autenticidad, ¿no? De mostrarme tal cual soy, no desde un... Sí, desde mostrarme tal cual soy, ¿no? Y de ser honesto conmigo mismo. Eso realmente es uno de mis mayores, pues, objetivos y mis mayores... hacia donde yo percibo todo lo que hago. Así que también eso ayuda un poco cuando cuentas historias. Así que nada, esta es la razón por la que cuento toda mi vida en internet. Espero que te haya servido. A mí la verdad es que me gusta, es también un proceso bonito. Y nada, si te gusta este vídeo, dale un buen like y suscríbete. Y déjame en comentarios si quieres alguna reflexión más, que cuente alguna historia. Tengo bastantes historias y creo que me gustaría contarlas aquí primero antes del canal principal. Así que es interesante que lo hagamos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente reflexión. Chao, chao.